La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a tu devocional. Hoy vamos a darle continuidad al tema que en el anterior devocional iniciamos, los 7 llamados de Dios. En la Biblia hay ciertamente 7 llamados que hace Dios, primero al ser humano. Y vimos el primer llamado a la salvación. Hoy consideremos el segundo llamado a la palabra. Amantísimo Padre Celestial, tú eres el Dios de toda verdad, de toda sabiduría y de toda bondad. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos asistas por su Santo Espíritu para considerar, Señor, todas esas perlas celestiales que tú y solo tú nos has entregado para embellecer nuestra existencia y para hacerla refulgente, salva. Señor, en tus manos ponemos este devocional para que seas tú con tu soplo divino, con el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, ministrando a cada mente y conciencia. Amén. Hermanos, el segundo llamado que Dios deja claro a lo largo y ancho de la Biblia es precisamente el llamado a la palabra. Sabemos que la única fuente de verdades absolutas que pueda existir para experimentar plenitud es la Biblia. Hoy por hoy, y más que nunca en estos últimos tiempos, lo que se impone y lo que rige las conciencias de la colectividad mundial es lo relativo. Hoy no hay absolutos, y menos en términos de valores, de ética, de moral, de principios. Hoy no hay nada absoluto. Todo es si me conviene, todo es si me siento bien, todo es si todos lo hacen, todo es los demás tienen derecho y no pasa nada. Ese es un problema gravísimo, porque esos pensamientos tienen que ver con el lugar donde vamos a pasar la eternidad. Afectan nuestra eternidad. El Señor, no por imposición, sino precisamente por nuestra conveniencia, nos dice: sí hay absolutos. Y en la medida en que conozcan los absolutos, vivirán en plenitud, salvación y glorificación. Los absolutos emanan precisamente del único absoluto que hay en los cielos y en la tierra. Y el único absoluto que hay en los cielos y en la tierra es Dios, Jehová Dios, quien en Cristo Jesús y por el Espíritu Santo nos trae sus verdades que se convierten en fundamento, en roca, en columnas, en vigas y que configuran la estructura de la vida. La humanidad se está yendo al abismo. Es una debacle personal, familiar,
nacional y mundial. Y ciertamente va a terminar en un caos total. Las vidas y la familia y el mundo entero está colapsando. La razón, el imperio de los relativos, el imperio de los temporales, el imperio de lo pasajero, del mundo y de la carne. Hay absolutos, dice el Señor. Por ello, el llamado después de la salvación, el llamado más sentido que hay en la Biblia de parte de Dios, es el llamado a la palabra, a leerla, a conocerla, a estudiarla, a memorizarla, a oírla, a meditarla, a aplicarla, a predicarla. El llamado a la palabra. Sabemos que nosotros llegamos a la salvación, a la fe primaria, a la fe que da vida. Aprendimos a depositar la confianza en el que es y nos salvamos por la palabra. El apóstol Pedro, en su primera carta universal, en el capítulo 1 del versículo 23 al 25, recordemos cómo afirma que la verdad somos lo que somos como creyentes solamente por la palabra, que el punto de partida es la palabra. La primera conversión antes de la salvación, antes de la fe en Cristo, es la fe en la palabra, porque es la palabra la que nos lleva a Cristo. El diablo no necesita perseguir a Cristo, necesita perseguir la palabra, descalificarla, superficializarla, relativizarla, para que nadie pose sus ojos en ella, y menos su mente, y mucho menos su corazón y su espíritu. Entonces se condenen. Escuchen lo que dice el apóstol Pedro. Siendo renacidos, ya nacimos físicamente, necesitamos nacer espiritualmente. Tenemos dos nacimientos. ¿Y cómo renacimos o renacemos? Dice el apóstol Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Sí, amados, nacemos por la palabra. Si una persona no cree en la palabra, o cree que es un libro más, como todos, o como algún familiar me dijo de jovencito, el papel aguanta con todo. U otro familiar me dijo, Dios que va a hablar en un libro. Hermanos, si cree eso, si alguien cree eso, pregunto, ¿tiene alguna posibilidad de salvación? Ninguna. Absoluta y definitivamente ninguna. Pero cuando alguien, como un niño humilde, sin más razonamiento ni elucubración, sin más argumento rebuscado, humildemente oye, lee, cree, apropia, se enciende la luz, se conecta con el eterno. Los cielos se hacen terrenales y se hacen espirituales. La palabra es la que nos conecta, nos reconecta, porque por la palabra vivimos, por la palabra existe todo. Dijo Dios, hágase la luz. La luz fue hecha. No dice Génesis 1 que hizo Dios, sino más bien dijo Dios. La palabra activa. La palabra de la autoridad crea, funda, inicia, desenvuelve, desarrolla, capitaliza. El gerente dice, hágase esto, aquello y lo otro. Y todo el mundo se mueve, y se mueven recursos, y se mueven condiciones,
y se mueven circunstancias. Cuando alguien con autoridad dice la palabra, las cosas se suceden. Cuando Dios dice, se hace. Esa expresión, y dijo Dios, está, no creo que menos de 15 veces allí en Génesis 1. Dijo Dios, y simplemente se sucedió. Pues sí, hermanos, cuando leemos la palabra, es Dios el que está diciendo. Y por los frutos los conoceréis. ¿Es un libro más? Pues las consecuencias no lo muestran así. Las consecuencias muestran que es un libro sobrenatural. Porque ipso facto, al oír, al leer, al meditar, al aceptar, al apropiar, al creer, se suceden cosas sobrenaturales en la mente, en el alma, en el espíritu y hasta en los asuntos exteriores, hasta en el cuerpo y hasta en el dinero. Ese poder lo tiene la palabra. No hay cristianismo sin palabra. Hay cristianismo sin rito. Hay cristianismo sin liturgia. Hay cristianismo sin religión. Hay cristianismo sin simbolismos y hasta sin ministros. Pero no hay cristianismo sin palabra. Cristianismo sin palabra es hechicería. Cristianismo sin palabra es necedad, es mentira, es esoterismo, es hasta brujería. Cristianismo con palabra es vida, es presencia. Si Dios existe, Dios habla. Si Dios habla, entonces Dios existe. Dios es una persona, no es una energía ni una fuerza. Y las personas hablamos porque pensamos y sentimos. Entonces hablamos. Si a alguien Dios no le habla, no importa si tiene religión, si Dios no le habla, esa persona no está con Dios, ni Dios con ella. Esa persona está enajenada. Esa persona tiene un lavado cerebral, está saturada o dominada por una psicosis. Es medio loca, es una loca religiosa. No conoce la palabra, no la oye, no la lee, no la medita. No sabe sentarse en el regazo de Dios a oírlo, a considerar sus verdades absolutas. Jesús lo dijo allá en Juan 8, 31 y 32. Él dijo a los que habían creído en Él, les dijo, pues el primer requerimiento, marca y seña de que verdad creen, es que dependen de la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay verdad sin palabra. A los países del norte de Europa y Estados Unidos luego les llegó el cristianismo con Biblia en mano. Países hoy, después de eso, superiores, ungidos, los más pacíficos, los más benignos, los más justos, los más ricos, los más poderosos, de donde vienen más del 90% de las invenciones en todas las ingenierías. A Latinoamérica, el cristianismo que nos llegó fue de Roma, España y todo Latinoamérica, desde la Patagonia en Chile hasta México. ¿Qué cristianismo nos llegó? Cristianismo sin Biblia, litúrgico, ritual, lleno de musarañas, de símbolos, lleno de imágenes y de subterfugios imaginarios que no están en la Biblia. Las consecuencias, lo que dice el Señor en su palabra: atraso, maldición, pobreza, enfrentamiento, retraso por todos lados. He ahí, el punto es la palabra. El salmo, la apertura de los maravillosos salmos conocidos en todo el mundo. El primer salmo, el Salmo 1, dice: bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No anda pendiente de los demás ni atacando a los demás, sino en meditar la palabra está su delicia. Medita de día y de noche. Y dice: es como el árbol,
que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, que está a la orilla de ríos, porque todo lo que haga prosperará. Sí, hermano, la prosperidad depende de la dependencia a la palabra día y noche. Como dijo Gabriela Mistral, la famosísima poetisa chilena de hace varias décadas, que se ganó el Premio Nobel de la Paz. Ella dijo: la Biblia es para mí el libro. No entiendo cómo alguien puede vivir sin él. La Biblia es para mí el libro. No entiendo cómo alguien puede vivir sin él. O tal vez, como dijo el magnífico presidente norteamericano Abraham Lincoln, que fue uno de los gestores de la grandeza posterior norteamericana. Él dijo: un día sin Biblia es un día perdido. Cierto, amados, cierto. Y a su vez, el profeta en Isaías 66:2, el magnífico profeta llamado el quinto evangelio, él dijo, más bien escribió por orden de Jehová Dios. Él dijo allí en Isaías 62, Jehová Dios dice: mi mano hizo todas las cosas que se ven, y todo lo que hay existe porque yo lo hice. Pero solo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Solo mira a esos, únicamente a los que aprendemos y aprendimos a temblar delante de la palabra del Señor. Amados, el verbo más conjugado en toda la Biblia es el verbo oír. ¿Saben por qué? Porque es una exhortación reiterativa. Casi que está en todas las páginas, en todas las acepciones verbales. Oigan, escuchen, estén atentos. Estén atentos a mi voz, presten su oído. Oigan, 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 escuchen, escuchen, escuchen. Está por todos lados. No hay ningún mandamiento tan reiterado de parte de Dios en su palabra como: por favor, escúchenme, óiganme, porque mi palabra tiene vida. Yo hablo y se sucede. Con solo una palabra transformo. ¿Por qué no me oyen? Sus mentes, sus oídos, sus corazones, sus cuerpos, sus almas, sus espíritus, sus familias, sus negocios, su pasado, su presente, su futuro, su eternidad. Todo es afectado si aprenden a oírme, positivamente afectado. Así que el segundo llamado de Dios, esta vez especialmente para el cristiano, es la palabra. Recuerden, el primer llamado, el llamado a la salvación allá al mundo. Se supone que todos o casi todos los oyentes de este devocional son cristianos. Bueno, ya atendieron el llamado de la salvación. Ahora el Señor les dice: de aquí en adelante, hasta que yo los recoja a mi seno, me van a escuchar como hijos buenos, como buenos hijos a su Padre. Me van a escuchar, me van a atender, me van a obedecer y van a vivir conforme a lo que yo les diga. Cristianismo es eso, que respeten mi opinión y que se acojan a ella en toda su extensión. Levantemos una oración al Señor, al Dios de la palabra. Oh Padre omnipotente, tú eres el verbo que te encarnaste en Cristo Jesús. Nosotros, Señor, te pedimos que por el Espíritu Santo dispongas todo nuestro ser para aprender a oír, a entender, a amar, a gozarnos, a aplicar y a predicar a conocidos y a desconocidos tu magnífica palabra, Señor, porque entendemos que quien recibimos en Cristo Jesús fue tu palabra, el verbo encarnado, el verbo que se hizo carne y por el Espíritu mora ahora en nosotros. Te adoramos y te bendecimos
Gracias por este llamado. Antes que todo, a hablarnos personalmente en un devocional cada mañana y a hablarnos colectivamente en la iglesia cada semana, con disciplina y sin falta. Tu palabra es verdad, Señor. En el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.